Bendiciones para todos mis amados. Hoy lunes 17 de enero del año 2022. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Dios aún está haciendo milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros, un Dios que lo que quiere lo hace y lo que promete lo cumple. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un evento extraordinario, atípico, que revela o que confirma un mensaje específico por medio de la obra poderosa de Dios. Jesús realizó muchos milagros y todos los milagros que hizo fueron para glorificar a Dios, para exaltarlo, pero también para ayudar a los demás, para demostrar realmente que lo que él decía que era hijo de Dios era verdadero. Hoy por hoy los milagros todavía existen. Tal vez usted esté esperando un milagro como lo que aconteció en la palabra. Y yo le vengo a decir de parte de Dios, nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dice el libro de Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, en poca palabra, Dios también nos los demostró por medio de muchas señales, de acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se los quiso dar, porque Dios está confirmando su poder. Dios está confirmando su poder. Si usted va al libro de Mateos 9, cuando Jesús calma la tempestad, los hombres se maravillaron y decían: ¿qué hombre es este que aún a los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque era un milagro cómo los vientos se calmaron ahí en medio de la tempestad. ¿Ok? Como Jesús le dijo: ¿por qué temes, hombres de poca fe? Y se levantó y reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, dice la palabra. Jesús vivía de milagro en milagro. La palabra de Dios nos enseña multitud de milagros. En los evangelios vemos los grandes milagros que hizo nuestro Padre Celestial. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted va a encontrar milagros de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que trabajar con la fe y creer en estos milagros. Hay muchísimos milagros, ¿verdad? El Señor nos mostró y con frecuencia vemos diferentes milagros que se registran, pero a veces es imposible creer en los milagros porque vemos que el pueblo de Dios una y otra vez el Señor hacía milagros y no le creían. Creían por horas, por un momento, porque su fe era fugaz. ¿Ok? Su fe era de un momento, su fe era instantánea. Cuando el Señor abrió el mar rojo, ese pueblo que venía quejándose, que venía murmurando, que venía hablando mal, ese pueblo se asombró de lo que el Señor hizo. Si usted va al libro de Éxodo 14, vemos cómo Moisés le dijo a su pueblo: no teman, están firmes. Y vamos a ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveráis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Y vemos cómo el Señor le dijo a Moisés que marchara, que extendiera su mano sobre el mar, que lo dividiera. Y ahí se dividió el mar. ¿Ok? El ángel de Jehová que acampaba alrededor de Israel apartó en pos de ellos. Mire, y el mar se abrió para que ellos pudieran pasar. El mar se abrió para que ellos pudieran pasar. Y aún viendo ese milagro que hizo el Señor de salvarlos de los egipcios, donde los egipcios cayeron jinete y caballo a la onda de la mar, aún después de eso, vemos como una y otra vez, ¿verdad?, el pueblo de Israel vivía quejándose, vivía murmurando. Se le olvidó el milagro que el Señor había hecho allí y siguió quejándose por el agua, siguió quejando por tantas cosas, ¿verdad? Porque todavía no creían en el poder sobrenatural de Dios. Si usted ve los evangelios, se va a encontrar la cantidad de milagros que hizo el Maestro, milagros de sanidad, milagros, hermanos, de resurrección, muchísimos milagros de multiplicación, y aún así sus discípulos no creían. Cuando sanó a los leprosos, cuando le recobró la vista a Bartimeo, cuando las personas eran sanadas desde lejos, el Señor, la suegra de Pedro se sanó y ella le servía. ¿Ok? Aquella mujer del flujo de sangre que había gastado todo en médicos y en medicamentos y apenas tocó el borde del manto, se
sanó. Hay muchísimos milagros, los demonios que fueron expulsados y por eso el Señor sanó a este joven, ¿verdad? Mire, cualquier cantidad de milagros, cuando el Señor resucitó a Lázaro, cuando el Señor caminó sobre el mar, cuando calmó las tormentas, cuando llenó las redes con peces, cualquier cantidad de milagros. Y hoy por hoy Dios sigue haciendo milagros porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero tú le tienes que creer. ¿Sabes cómo suceden los milagros? Los milagros suceden por fe. Tal vez el milagro que tú quieres que acontezca en tu vida es un milagro financiero. Quizás necesitas un milagro para que tu mujer pueda volver a caminar, para que pueda volver a ser la misma por la enfermedad que tienes. Tal vez necesitas ese milagro en algún ser querido que está enfermo. Dios puede sanar, así como sanó a la hija de Jairo. Cuando muchos decían, no moleste ya al maestro porque tu hija ha muerto, allí Jesús hizo el milagro. Porque los milagros es ese acontecimiento sobrenatural cuando ya la gente no cree, cuando ya la gente mira, ha perdido la esperanza, y ahí es donde tiene Dios la última palabra. Tal vez el milagro que tú necesitas es el pago de esa casa, es que te entreguen la llave de esa vivienda, o el milagro que necesitas es un contrato, a una asignación para algo. Dios tiene todo el poder para hacer ese milagro. Dios nos está llevando al nivel donde usted y yo aprendamos a caminar por fe y no por vista, donde aprendamos a creerle. Jesús vivía haciendo milagros porque Él creía en los milagros. Usted y yo tenemos que aprender a creer en los milagros, creer en el poder sobrenatural de Dios, que Dios es un Dios soberano, que Dios no necesita pedirle permiso a nadie para bendecir tu vida. Dios ha declarado bendecirte y lo va a hacer porque Él es un Dios. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Él lo dice y lo hace, Él lo promete y lo cumple. Los milagros todavía existen, no se quedaron hasta allá, hasta el libro de Hechos, cuando todos estaban unánimos en ruego, en oración, y de repente vino el Espíritu Santo, ese estruendo del cielo. No, hasta allí no quedaron los milagros. Cuando estos hombres de Dios, discípulos, iban camino a la oración y se metieron en ese templo llamado La Hermosa y vieron a este hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna, fue uno de los milagros más grandes que aconteció en la palabra, donde se convirtieron más de 5,000 personas. Cuando estos dos hombres, según el libro de Hechos, le dijeron al hombre: no tenemos ni oro ni tenemos plata, pero de lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate de tu lecho. Y vemos allí como Pedro, ¿verdad?, que no tenía ni oro ni plata, pero tenía poder de Dios. En el nombre de Jesús le dijo: levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pies y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de La Hermosa. Se llamaron de asombro, y allí hubo algo sobrenatural. Pues Dios es el mismo Dios que quiere que hoy acontezcan estos milagros. Por eso usted y yo tenemos que creer. Los milagros no se producen por necesidad. Usted sabe cuánta gente necesitada hay. Hay mucha gente necesitada. Los milagros se producen por fe. Que usted le crea a Dios, que usted le crea a aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos. Que usted se levante cada día esperando un milagro. Es más, el simple hecho de usted levantarse y estar vivo es un milagro de Dios. ¿Sabe cuánta gente ha partido a la tierra y no ha amanecido hoy? Usted está viva, está vivo. Tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios por los alimentos, que son milagros constantes. Que hay mucha gente que no tiene qué comer y usted y yo estamos comiendo y bebiendo. Gracias por esos milagros, el milagro de la vida, el milagro de estar sano, el milagro de poder glorificar su nombre, el milagro. Son tantos milagros que Dios hace cada día, pero la gente se ha acostumbrado a lo cotidiano, a como que es normal. Entonces no cree que Dios puede hacer cosas grandes. Dios es el mismo Dios todopoderoso y puede hacer esas mismas cosas. Él separó el mar rojo, Él pudo traer esas codornices, pudo proveer de manera sobrenatural. El mismo Dios que hizo que David fuera libre de sus enemigos te puede liberar a ti ahora. El mismo Dios que sanó a aquella mujer del flujo de sangre que tenía 12 años enferma te puede sanar a ti ahora. El mismo Dios que le pudo proveer
proveer, ¿verdad?, de manera sobrenatural a su pueblo, te puede proveer a ti ahora. Es el mismo Dios que puede salvarnos, que nos puede liberar, pero tenemos que creer en Dios. Yo no conozco tu necesidad, ni conozco en qué área de tu vida tú necesitas un milagro, pero yo vengo a recordarte que nuestro Padre Celestial, mire, sus misericordias son nuevas cada mañana, y por medio de Jesús, su Hijo, usted y yo podemos recibir esos milagros. Son milagros, señales y prodigios que el Señor renueva cada día para nosotros. Qué hermoso que usted hoy pueda decir: Señor, yo vengo por mi milagro, por ese milagro tal vez financiero que tú necesitas para poder despegar en este año 2022, por ese milagro, mire, en tu familia que tú necesitas para que tu familia se estabilice, en ese milagro, mire, que necesitas en esa área sentimental, en ese milagro que necesitas, en ese diagnóstico médico que va a ser revertido, en ese milagro creativo que necesitas allí en tu estómago, en tu oído, en tu páncreas. Por esos milagros, Dios es un Dios de milagros, y Dios hoy todavía sigue haciendo milagros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, necesitamos un milagro. Venimos por nuestro milagro. Creemos que tú eres un Dios de bondad, de poder, de misericordia. Por eso clamamos, Señor. Creemos que así como Pedro, Señor, camino a la oración, Señor, desató ese milagro sobrenatural sobre este hombre coco y caminó. Señor, declaramos que esos milagros comienzan a activarse en nosotros. Vienen milagros creativos, milagros, Dios mío, de abundancia, milagros sobrenaturales, donde contaremos tu poder, tus maravillas, donde declararemos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. En el nombre de Jesús. Amén.